Bueno muchachos, buenas tardes a todos. Me permito saludarlos. Espero que se encuentren muy bien hoy. Lo que vamos a hacer a continuación es una clase teórica. Voy a iniciarles hablando de lo que es la rugosidad superficial y las tolerancias geométricas y cómo se puede aplicar esto a lo que estamos haciendo en los dibujos en SolidWorks. Esta última parte pues tiene bastante teoría y espero pues que la entiendan para poder interpretar correctamente cada uno de los dibujos, ¿vale? Entonces, por medio de esta presentación lo voy a hacer. Entonces le he titulado a esta presentación eh, rugosidad superficial y tolerancias geométricas. Vamos a ver qué es la rugosidad superficial y qué diferencia podrá existir entre las tolerancias lineales, que ya hemos visto, que es con el más y el menos, y las tolerancias geométricas. Entonces, bueno, para hablar de rugosidad superficial vamos a iniciar pues definiendo lo que es. Gran cantidad de esta presentación fue sacada del libro de dibujo técnico con gráficas de ingeniería de la editorial Pearson, de los autores Frederick, Henry, Ivan, John y James. Bueno, entonces, ¿qué es rugosidad superficial? Entonces, acá tengo una leyenda. Entonces dice, las demandas de los automóviles, aviones y otras máquinas que deben soportar cargas pesadas y altas velocidades con la menor fricción y el menor desgaste posible, ha aumentado la necesidad de un control preciso de la calidad de la superficie. Es decir, que cuando nosotros hablamos de rugosidad superficial, estamos hablando de la calidad de la superficie de nuestras piezas y de ensamblajes. El acabado superficial está íntimamente ligado con el funcionamiento de una superficie, es decir, que el acabado superficial va a jugar un papel fundamental en el funcionamiento de algunas piezas. El sistema de símbolos de la textura superficial se encuentra en la norma ANSI-ASME Y1436M. ¿Sí? Entonces, pues para que ustedes sepan de dónde sale toda la normatividad de la parte de las texturas superficiales. Acá tengo los símbolos de la textura superficial y su respectiva construcción. Entonces, por este lado tengo los símbolos. Ya ustedes habrán visto algunos de estos símbolos en los planos que les puse del taller número 8 y vamos a identificar qué quiere decir cada cosa. Entonces, el símbolo que es como un triángulo, el A, es el símbolo básico de la textura superficial. Este es el símbolo más básico. La superficie, pues, este símbolo indica que la superficie puede producirse por cualquier método, excepto cuando se especifica la barra o el círculo de B o D. Entonces, ¿qué sucede, muchachos? Para hacer piezas existen diferentes procedimientos, como por ejemplo la parte metalmecánica, el prototipado, la inyección, eh, por ejemplo el forjado, etcétera. El segundo símbolo, el B, que es básicamente el mismo pero tiene una rayita acá, entonces dice, se requiere la remoción de material mediante el maquinado. Entonces aquí sí ya se especifica que para trabajar esa superficie necesariamente se tiene que utilizar el maquinado. ¿Qué es el maquinado? Pues es el mecanizado mediante máquinas y herramientas mecánicas como los tornos, las fresas y los taladros. La barra horizontal, o sea esta barrita de acá, indica que se requiere la remoción de material por maquinado, esta, para reproducir la superficie y que es necesario proporcionar material para ese propósito. Por lo general material metálico es el que se utiliza. Ahora sigue el otro, que es la misma pero tiene un número acá, la C. Entonces, tolerancia de eliminación de material. Esto es una tolerancia que está permitida para la eliminación del material. El número indica la cantidad de material en milímetros o pulgadas, dependiendo de lo que se esté trabajando, que se debe eliminar. Es decir, 3.5 milímetros se debe eliminar en esa superficie. Pueden agregarse tolerancias al valor básico mostrado o indicarlas en una nota general. Ahora sigue otro símbolo que es el triángulo, pero en este caso tiene como un círculo acá y vamos a ver qué es. Entonces, en este caso cuando tiene el círculo acá,
Dice prohibición de eliminación de material. El círculo en la B indica que la superficie debe producirse mediante procesos como fundición, forjado, acabado en caliente, acabado en frío, fundición en troquel, metalurgia de polvos o moldeado por inyección, sin ninguna remoción posterior. Es decir, que aquí no se pueden utilizar las máquinas que remueven material. En este caso tiene que ser una figura sólida producida por alguno de estos procesos industriales. Existe otro símbolo que parece la raíz cuadrada de un número, que es el número E. Entonces, este símbolo de la textura superficial se utiliza cuando las características de la superficie están especificadas por encima de la línea horizontal o hacia la derecha del símbolo. Entonces, acá dice, la superficie puede producirse mediante cualquier método, excepto cuando se especifica B o D, la barra o el círculo. Entonces, pues acá lo tenemos. Este sería el de la raíz cuadrada. Ya vamos a ver pues qué quiere decir cada uno de estos números. Entonces, para que lo tengamos presente. Aplicaciones de los símbolos de rugosidad superficial. Entonces, ¿qué pasa? Acá, pues tengo diferentes símbolos de los que vimos anteriormente, ¿sí? En la figura A. Y en la figura B se define cómo es la rugosidad a través de una superficie. Sucede y pasa, muchachos, que muchas veces la rugosidad es invisible, pero ahí va a estar, ¿sí? Tiene que ver con la textura. Entonces, ¿qué pasa? Acá se muestra cómo se aplicaría cada símbolo sobre cada superficie. Por ejemplo, acá está el círculo, con la B indica una condición superficial acá. Este indica que esta parte de la pieza se puede producir con cualquier material. Este indica con la rayita acá que tiene que ser mecanizado. Es decir, esta parte de la pieza tiene que ser mecanizada, ¿sí? Acá se especifica la altura de la rugosidad. Acá estas dos pueden ser producidas por cualquier método. Sucede y pasa, muchachos, que estos símbolos están sobre una pieza porque una pieza puede que no esté construida con el mismo método, es decir, puede que una pieza esté construida por diferentes máquinas. Entonces, por eso se tiene en cuenta pues esto así. Analicemos un poco el tema de cómo es de cómo es la rugosidad sobre una superficie. Entonces, una pieza, muchachos, puede fallar si la rugosidad es muy grande. Puede fallar en el momento en que entre en contacto con algún material. Entonces, pues aquí hay varias definiciones. Tenemos algo que se llama la trama. La trama son estas lineecitas que están acá y esa es la dirección que llevan, ¿sí? Tenemos como tal lo que sería la altura de la redondez, que es la parte superior de la imagen. Voy a tratar de ampliar esto lo que más se pueda. Ahí. Tenemos la altura de la redondez, que es la parte superior, la altura de la ondulación, que vendría de este punto arriba, como una onda. Tenemos la anchura de la redondez, que es esta de acá, la anchura de la ondulación, una onda acá. La ondulación tiene altura y tiene anchura. Tenemos corte de la anchura de la redondez. Corte de la anchura de la redondez sería este de acá. Y la altura. Entonces acá nosotros podemos ver algo muy importante que aparece en los símbolos de rugosidad, y es la altura de la rugosidad, que es la que aparece en la mayoría de todas, y es el promedio aritmético de todas las rugosidades. Entonces acá hay este 6.3, este es el promedio aritmético en este caso, ¿sí? Este símbolo que está acá indica cómo es la trama. En este caso es una trama perpendicular. Este de acá, la anchura de la redondez, corte de la anchura de la redondez, anchura de la ondulación y este negativo, que es una tolerancia de esa misma anchura. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? En un mismo símbolo se puede especificar todo, pero muy rara vez se acostumbra a colocar todo esto. Por lo general, lo que se coloca es la altura de la rugosidad, que es esta de acá, que es la altura acá de la parte, acá donde dice altura de la redondez, acá, esta partecita.
Entonces, ese es el promedio aritmético, el que se utiliza en la mayoría de los casos. Bueno, continuando por acá, hay unas tablas. Por acá hay unas tablas de valores recomendados de rugosidad y ondulación. Entonces voy a tratar de ampliar esta acá, aquí. Entonces, la primera tabla dice, tabla 10.1, valores de serie recomendados para la rugosidad media. Esta es la que más se utiliza. La rugosidad media, de la que yo les hablaba ahorita, de la de, que en este caso es la del promedio aritmético. Entonces, esa rugosidad se mide en micrómetros o en micropulgadas. Entonces, micrómetro es 1 por 10 a la menos 6 metros. Entonces, démonos cuenta de que los valores de la rugosidad en realidad son valores muy pequeños y se esperaría que sea así. Tenemos los valores de longitud de corte estándar para el muestreo de la rugosidad. Este no es muy famoso. Valores de serie máximos recomendados para la altura de la ondulación. Por lo general, el que más se utiliza es la primera tablita, es esta de acá, que se dice cuánto debería ser la rugosidad o la altura promedio de la rugosidad en nuestras piezas. Listo. Símbolos de la trama. Entonces, como yo les decía acá, existe algo que se llama la trama, que es la dirección que llevarían esas pequeñas, se podría decir, esos pequeños defecticos, la dirección que llevarían, ¿sí? Aunque muchas veces esta trama queda por el paso de la herramienta que se utiliza. Cuando una herramienta pasa, pues deja una huella, y esa huella, pues básicamente es la que nos deja la trama, que es esta de acá, estas líneas. Entonces, pues existen muchos tipos de tramas. Entonces tenemos la primera, vienen en esta dirección, miren que dice dirección de las marcas de la herramienta, vienen así. Entonces dice trama paralela a la línea que representa la superficie sobre la cual se aplica el símbolo. Entonces, si la trama es así paralela, debajo del símbolo de la rugosidad lleva un igual. Listo. Ahora trama perpendicular. Entonces, ahora la dirección de las líneas marcadas por la herramienta van hacia arriba. En este caso, pues se habla de una trama perpendicular que llevará este símbolo. Entonces, trama perpendicular a la línea que representa la superficie sobre la cual se aplica el símbolo. Cuando es así, es como una T, que acá se puede ver en la anterior presentación. Acá tenía como una T, entonces era una trama perpendicular. Y si ustedes lo analizan, efectivamente, pues las líneas llevan esta dirección, por eso es una trama perpendicular. Ahora bien, C. Entonces, la C es cuando la trama tiene como una forma circular. Entonces, trama aproximadamente circular a la línea que representa la superficie sobre la cual se aplica el símbolo. Entonces, acá pues tenemos este tipo de trama, se utiliza la C. Símbolo X. Entonces, símbolo X es cuando la dirección de las marcas es de esta forma, es como una X. Entonces, trama angular en ambas direcciones a la línea que representa la superficie sobre la cual se aplica el símbolo. Entonces, aquí está la X, que significa que pues es de ese tipo de trama. Tenemos otra trama, que es la trama multidireccional. En este caso, pues podría decir que es como amorfo, porque pues no hay como una dirección específica, entonces M. Y hay otra, que es la trama aproximadamente radial a la línea que representa la superficie. Entonces, mire que ya tiene como una forma como si fuera un girasol. Y así son las tramas. Aclaro que esto no es que se vea muchas veces, toca utilizar herramientas para poder, herramientas de metrología, como por ejemplo los micrómetros, los calibradores de superficie, los rugosímetros, para uno mirar cómo es esta trama. Muchas veces hasta los microscopios para mirar cómo es que quedan las piezas rugosas, porque una superficie puede parecer lisa, pero en la realidad tiene una rugosidad. Entonces, aquí hay una aplicación de los valores de la textura superficial al símbolo. Entonces, aquí hay
una aplicación dependiendo del tipo de textura que se quiera. ¿Cómo se aplican entonces los valores de la textura superficial al símbolo? Entonces pues hay muchísimos, ¿sí? Dependiendo de la aplicación que se vaya a utilizar o de lo que se quiera indicar. Entonces el primero pues es el más sencillo, es el símbolo de la textura con un valor. Dice la rugosidad nominal media se coloca a la izquierda de la pata larga. Esta es la rugosidad nominal media o valor promedio. La especificación de un solo valor nominal deberá indicar el valor máximo y cualquier valor menor será aceptable. Entonces, este es el valor máximo de la rugosidad en este caso, y esto se especifica en micrómetros o en micropulgadas. El otro es muy similar, solo que me da un valor máximo y un valor mínimo de rugosidad indicada. En este caso, pues básicamente viene siendo máximo 1,6, mínimo 0,8 micrómetros o micropulgadas. El otro sí es un poquito más completo, entonces dice la altura nominal máxima de la ondulación es el primer valor colocado sobre la extensión horizontal. Cualquier valor menor será aceptable. Especificar en milímetros. Entonces en este caso me dan la altura nominal máxima que puede tener la rugosidad, que es esta. Si me voy acá, la altura nominal máxima es esta, altura de ondulación, y la altura de ondulación es esta de acá, esta distancia. Dice el espaciado nominal máximo de la ondulación es el segundo valor colocado sobre la extensión horizontal. Este número de acá es este, que es la anchura de la ondulación, es decir, acá tenemos una ondulación, que es esta, y esta anchura es el segundo valor. Este es el primero, altura de la ondulación. Igual también pues en este símbolo que estoy mostrando está la altura de la rugosidad, que es esta. Ahí me dan tres valores. El otro es el símbolo que dice que se requiere remoción de material por maquinado para producir la superficie, porque tiene la rayita acá. Maquinado llámese fresa, torno, taladro, centro de mecanizado, etc. La cantidad básica de material provista para su remoción se especifica a la izquierda de la pata corta del símbolo. Este que está aquí es la cantidad básica de material provista para su remoción o mecanizado. Esto se especifica en milímetros. El otro es la remoción de material está prohibida, el círculo acá. En el otro me están dando la designación de la trama. En este caso me dice que es trama paralela y me están dando la altura de la rugosidad. El otro, este número que está acá dice la longitud de muestreo o el corte nominal de la rugosidad se colocan debajo de la extensión horizontal. Por lo general, este valor no se utiliza y se asume que es de 0,8 milímetros. El otro dice el espacio requerido máximo de rugosidad estará a la derecha del símbolo de la trama, acá. Cualquier valor menor será aceptable. Entonces aquí pues se especifica la trama y un espacio requerido máximo de rugosidad. Entonces pues dependiendo de la aplicación se puede trabajar cualquiera de estos símbolos dependiendo de cómo queramos nosotros construir la figura. Lo que les digo, muchas veces solamente basta con dar la altura de la rugosidad, que es este valor. Ya cuando uno quiere, digamos, definir, por ejemplo, de qué tipo de trama es y todo eso, realmente tiene que ser una aplicación muy específica y muy puntual para uno ponerse a jugar o a tener en cuenta todas las tramas. Entonces, esta es una pequeña introducción a lo que es la rugosidad, que tiene que ver con la calidad de la superficie de una pieza. Vamos a ver ahora qué son las tolerancias geométricas.
Entonces, existen dos tipos de tolerancia, muchachos. Un tipo de tolerancia ya lo hemos trabajado, que es la tolerancia dimensional. Cuando hablamos de tolerancia dimensional, hablamos de las tolerancias. Voy a abrir por aquí un documento de las que ya hemos trabajado en los talleres. Entonces, voy a venir por aquí, voy a abrir un documento que es puede ser uno de proyecto de fresado, el plano 2. Entonces, acá nos aparece lo que sería la tolerancia dimensional en cada una de las piezas. Por ejemplo, una que tenga tolerancia. Esta. Entonces, esta cota tiene una tolerancia dimensional de más o menos 0.03 centésimas. 0.03 centésimas. 3 centésimas tiene esta de tolerancia. Entonces, esta es una tolerancia dimensional. ¿Sí? No sé, por aquí hay otra. La 16 más o menos 0.02. Esta es una tolerancia dimensional, son tolerancias lineales. Las que están en la mayoría de los planos que les puse. Por ejemplo, esta, 4,0 más 0.05. Quiere decir que por debajo no está permitido que se salga la medida, pero por encima se puede subir máximo hasta 5 centésimos. Entonces, volviendo acá, pues ya vimos algo de las tolerancias dimensionales, que son esas. Pero hay otras que se llaman tolerancias geométricas. Entonces, la primera controla las medidas o dimensiones de una pieza. Medidas o dimensiones de una pieza, la tolerancia dimensional. No controla ni la forma, ni la posición, ni la orientación que tengan los elementos a los que se le aplica la tolerancia dimensional. O sea, no controla ni forma, ni posición, ni orientación. Entonces, en mecanismos muy precisos, la especificación de tolerancias dimensionales puede no ser suficiente, las de más o menos, pueden ser no suficientes para asegurar un correcto montaje y funcionamiento de los mecanismos. En la siguiente figura se muestran 3 casos donde una de las piezas puede ser correcta desde el punto de vista dimensional y no ser apta para el montaje. Entonces, en este caso tenemos una pieza que queremos meter aquí en este agujero que presenta un defecto de rectitud. Es decir, sus ejes no son coaxiales, no son concéntricos. La pieza la pieza está doblada, ¿no? Pero, ¿qué quiere decir? Desde el punto de vista dimensional la pieza está bien hecha, pero no encaja. En el segundo caso se presenta el defecto de coaxialidad. Entonces, aquí los ejes, tanto el eje del agujero donde yo quiero que entre y el eje de la pieza no son concéntricos. Se presenta ese defecto, aunque la pieza está bien construida. Está el otro, que es un defecto de perpendicularidad, en donde los planos pues no son completamente perpendiculares, los ejes, y pues obviamente la pieza tampoco va a encajar. Estos son defectos de geometrías en el momento de encajar las piezas. Desde el punto de vista dimensional las 3 piezas están bien, solo que al momento de encajarlas no cuadran. ¿Por qué ocurre esto, muchachos? Porque estos son defectos geométricos que se generan muchas veces es en el momento de la manufactura de la pieza en las diferentes máquinas. Entonces tengamos en cuenta eso, que hay 2 tipos de tolerancias. Entonces, la tolerancia geométrica controla la forma, posición u orientación de los elementos a los que se le aplica la tolerancia, pero no sus dimensiones. En otras palabras, podríamos definir la tolerancia geométrica de un elemento, una pieza, superficie, eje, plano de simetría, etc. Entonces, ¿cómo se puede definir la tolerancia geométrica? Entonces, como una zona de tolerancia dentro de la cual debe estar contenido dicho elemento. Dentro de la zona de tolerancia, el elemento puede tener cualquier forma u orientación. Entonces, en este tipo de tolerancias vamos a trabajar con una zona de tolerancia en cada una de las que vayamos a ver, ¿sí? Entonces, vamos a ver todos estos símbolos que aparecen en nuestros planos, ¿sí? Que son como unos cajetines rectangulares con unas letras y unos símbolos. Vamos a ver que pues en realidad son tolerancias geométricas
y qué significa cada una de ellas. Entonces, la norma que está regulada para la parte de este tipo de tolerancias es la ANSI Y145M o la ISO 80815. Y otra norma española que es la UNE 141-149. Estas tres normitas definen las tolerancias geométricas. Entonces, antes de hacer ejemplos, pues voy a hacer definiciones para entrar en lo que serían los ejemplos de la tolerancia geométrica. Entonces, bueno, los símbolos, ¿cuáles son? Tipos de tolerancias geométricas. Entonces, existen tipos de forma. Entonces, cuando hablamos de forma, es rectitud, planitud, redondez, cilindricidad, forma de una línea y forma de una superficie. Estas son, o estos símbolos que están acá, los vamos a aplicar como un tipo de tolerancia de forma. ¿Sí? Bien. Los primeros son elementos simples. ¿Qué quiere decir elementos simples? Que sin referencia. En cambio, acá tenemos elementos simples o asociados que dependen de otras partes de la pieza. Cuando hablamos de elementos asociados, está acá, tenemos tres tipos de tolerancia. Una es por orientación y es el paralelismo. El otro es perpendicularidad. El otro es inclinación. Cuando hablamos de situación, posición, con o sin referencia, concentricidad, coaxialidad, simetría, alabeo y alabeo axial. Entonces, hay unos símbolos que nos van a servir a nosotros para poder, estos son para poder identificar pues las tolerancias geométricas, y hay unas cajas que nos van a indicar la tolerancia. Entonces, acá tengo un cuadro que dice descripción, indicación del elemento de tolerancia. Entonces, pues es un cuadro que me va a dar el símbolo y la tolerancia numérica. Y esto que está aquí muy famoso es una indicación de la referencia. Entonces, por ejemplo, cuando dice ahí tiene un cuadrito acá, entonces esa es una cara de referencia, como las que aparecen en los planos que les he puesto a ustedes de taller, que son unas que tienen indicaciones de referencia. Entonces, el rectángulo de una tolerancia es este de acá. ¿Qué va a tener el rectángulo de la tolerancia geométrica? Entonces, la indicación de las tolerancias geométricas en los dibujos se realiza por medio de un rectángulo dividido en dos o más compartimientos. Figura 2. Los cuales contienen de izquierda a derecha la siguiente información. Entonces, si lo leemos de izquierda a derecha, por lo general tiene el símbolo de la característica a controlar. Luego sigue el valor de la tolerancia expresada en las mismas unidades utilizadas para el acotado lineal, que es este. Y luego sigue una letra identidad del elemento o elementos de referencia si los hay. Entonces se pone la A si estamos referenciando dos superficies con respecto a, una superficie con respecto a. En el caso, por ejemplo, de esta que está aquí, que dice AB, son dos referencias. Entonces vamos a empezar a definir por medio de este rectángulo nuestras tolerancias geométricas. Entonces, elemento controlado. Entonces, ¿cómo se va a definir la tolerancia en un plano? Entonces dice, el rectángulo de tolerancia al rectángulo de tolerancia se une el elemento controlado mediante una línea de referencia terminada en flecha en la siguiente forma. Entonces, ¿qué pasa? Esta flecha que está acá indica que la tolerancia la voy a hacer sobre esa superficie. Entonces, ¿qué pasa? Sobre el contorno del elemento o en su prolongación, cuando la tolerancia se refiere a la línea cero de la superficie. Entonces, en este caso, pues yo podría apuntar una tolerancia geométrica a esta superficie, o también podría apuntarla a una línea de cota, ¿sí? A una línea auxiliar de cota, como está acá. Como prolongación de una línea de cota cuando la tolerancia se refiere al eje o al plano de simetría del elemento en cuestión. Entonces, en este caso, ¿qué sucede?
Yo puedo apuntarlo aquí porque estoy trabajando la tolerancia geométrica, la estoy haciendo para este eje, entonces apunto, pues directamente puedo utilizar lo que sería las líneas de la cota. Espera un segundito que el mouse me falló. Listo. Entonces pues ahí lo tenemos. Sobre el eje, cuando la tolerancia se refiere al eje, entonces también podría apuntar directamente a un eje si voy a hacerle la tolerancia al eje, o el plano de simetría de todos los elementos que lo contienen. Como en este caso pues es el mismo eje para todo, entonces pues yo puedo apuntar la tolerancia geométrica a ese eje. Elementos de referencia. Entonces, aquí está. Cuando el elemento a controlar se relacione con una referencia, esta se identifica con una letra mayúscula colocada en un recuadro que va unido a un triángulo de referencia. Entonces, si yo quiero establecer esta cara de referencia, le pongo la letra A con un cuadrado y un triángulo abajo. Y la superficie de arriba, que es esta, la voy a referenciar con respecto a, en este caso pues tiene una tolerancia geométrica de paralelismo de 0.15. Vamos a ver qué quiere decir eso ahorita más adelante. Si el rectángulo de la tolerancia se puede unir directamente al elemento de referencia, la letra de referencia puede omitirse. Es decir, démonos cuenta de que aquí yo puedo unir mi rectángulo de tolerancia a la referencia directamente y no ponerle letra. Y estoy referenciando esta carita de acá con esta directamente sin ponerle ninguna letra acá. Estoy referenciando esta cara con respecto a esta acá. También con una relación de paralelismo. El triángulo y la letra de referencia se colocan. El triángulo y la letra de referencia se colocan. Entonces, tenemos este primer caso. Sobre el contorno del elemento o en una prolongación del contorno. Cuando el elemento de referencia es la propia línea o la superficie que define dicho contorno. Entonces, en este caso, pues también puedo tomar de una vez como referencia esta cara con respecto a esta cara. Démonos cuenta de que miren que en estas dos se utiliza una característica de perpendicularidad porque esta es perpendicular con esta. Si tengo otra figura como esta, pues podría hacerlo como una prolongación. Esta referencia podría ser una prolongación de la línea auxiliar de la cota. Y ya sabemos que hace referencia acá. La otra, como una prolongación de la línea de cota, de acá, como una prolongación de la línea de la cota, cuando el elemento de referencia es el eje o el plano de simetría del elemento en cuestión. Entonces, en este caso, pues, como el elemento de referencia es esta superficie, lo podemos hacer. Tenemos otra. Sobre el eje o plano de simetría, cuando la referencia es el eje común o plano de simetría de todos los elementos que lo contengan en común. Entonces, en este caso, pues, tengo un eje que es común acá a estos dos elementos y le coloco la letra A y entonces ya voy a referenciar esta superficie con una relación de paralelismo con una tolerancia de 0.2 a A, que sería este eje. En este caso A no sería una superficie, sino sería un eje. También lo puedo manejar como un sistema de múltiples referencias. Entonces, en este caso, pues tenemos lo que sería la referencia A, la referencia B, ¿sí? Entonces, en este caso, pues le voy a colocar una característica de coaxialidad donde pues utilizo dos referencias que es A y B. Si las referencias múltiples no deben ser aplicadas en un determinado orden, las letras mayúsculas de referencia deberán de colocarse juntas en el último recuadro. ¿Qué sucede? En esta acá hay un orden
Y es que primero nos referenciamos con respecto a A y después nos referenciamos con respecto a B. Pero en esta de acá, en esta de acá, eh, podemos referenciarnos primero con respecto a B y después con respecto a A o a con respecto a B. No importa realmente. Si es así, pues podemos poner a B. Si el orden no interesa, si el orden para leer la tolerancia no interesa. Una referencia común formada por dos elementos de referencia se identifica con dos letras separadas por un guión. Entonces, en este caso, pues la referencia es común. En este caso tengo la referencia A, que es esta, y la referencia B, que es esta. Démonos cuenta de que son prácticamente las mismas, solo que esta está a este lado de la figura y esta se encuentra a este lado, la B. Cuando es así, cuando la referencia es común, entonces pues le colocamos una rayita. Entonces, ¿qué sucede, muchachos? Esto que está acá es una pequeña introducción a lo que es la tolerancia. Digamos que lo abordamos desde un punto de vista muy teórico, ¿sí? De cómo son los símbolos de la tolerancia geométrica. Cuando queremos representar una tolerancia geométrica en un plano, sabemos que lo hacemos por medio de estos rectángulos y por medio de las referencias, por medio de los elementos de referencia. Pero ahora voy a pasar unos ejemplos muy prácticos en donde podemos identificar por qué es paralelismo, por qué es coaxialidad, por qué es concentricidad, por qué es simetría, por qué es planitud, etc. Este lo tengo en otra presentación, que es, ya les digo cuál, que es significado de las tolerancias geométricas. Entonces vamos a coger una por una, y las vamos a analizar, una por una. Bueno, muchachos, como una introducción al tema, pues básicamente este es un tema, muchachos, que también se desarrolla mucho con la experiencia, sobre todo también con la experiencia en construcción de piezas, con el manejo pues de estas máquinas, pero pues quiero hacer una buena introducción para que ustedes sepan como cada tolerancia como para qué es, ¿vale? Entonces el primer tipo de tolerancia se llama tolerancia de rectitud. El símbolo de la tolerancia de rectitud es una línea recta. Entonces en este caso tenemos una línea recta y el valor de la tolerancia es la cifra, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Está apuntando directamente a esta superficie de acá, a esta línea de acá. Entonces dice, al proyectar la zona de tolerancia sobre un plano, queda limitada por dos rectas paralelas separadas una distancia t. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En este caso, la zona de tolerancia va a estar con respecto a esta línea y va a ser esta zona de tolerancia de acá. Es decir, que la línea no se puede salir de estos dos planos paralelos que están acá, de estas dos rectas paralelas que están acá. Esta línea no se puede salir de acá, de esta zona. Entonces, es un valor muy pequeño, son 5 centésimas nomás. Imagínense que esta línea no se pueda salir de acá, de esta zona. Entonces, ¿cómo se lee? Cualquier línea de la superficie indicada, que es esta de acá, por el rectángulo de tolerancia, deberá estar comprendida entre dos rectas paralelas, esta y esta, x distante 0.05 milímetros. Entonces 0.05 milímetros es la distancia t en donde deberá estar contenida esta línea. Se llama rectitud. Bueno, esta es la misma rectitud pero con una variante. Entonces ahora la zona de tolerancia t es un cilindro, ¿sí? Imaginémonos un cilindro, esta es la zona de tolerancia. Entonces la zona de tolerancia es un cilindro de diámetro t, siempre que el valor de la tolerancia venga precedido por un signo, por el signo de diámetro. Si el valor viene precedido por el signo de diámetro, entonces, si por ejemplo en este caso está apuntando aquí a esta recta, a esta arista, entonces ahora la línea
puede estar contenida en un cilindro como este. Esta es la línea que puede estar contenida ahí, esta de acá, de diámetro 8 centésimas. Entonces acá dice, el eje del componente señalado por el rectángulo de tolerancia, o sea, este de acá, deberá estar comprendido en el interior de un cilindro de diámetro 8 centésimas de milímetro. ¿Sí? Entonces démonos cuenta de cómo el eje tiene que estar en ese cilindro. Hay otra tolerancia que se llama la tolerancia de planitud. Entonces, la tolerancia de planitud es este símbolo de acá. ¿Y cómo se lee? En este caso, pues está apuntando a esta superficie. Entonces, la zona de tolerancia en este caso está limitada por dos planos paralelos. Este plano 1 y este plano 2 es la zona de tolerancia, separados una distancia t. Es decir que esta superficie puede curvarse solamente, esta de acá, esta superficie, puede curvarse solamente dentro de esos dos planos paralelos que están separados 8 centésimas nomás. Entonces esa es la tolerancia de planicidad en este caso. La superficie superior de la pieza deberá estar comprendida, o sea, esta de acá, entre dos planos paralelos separados nomás por 8 centésimas. O sea, eso es casi que nada. Casi que es 100% plano, pero no podría ser del todo el plano si tiene una pequeña tolerancia. La tercera tolerancia se llama tolerancia de redondez. Entonces, cuando hablamos de la tolerancia de redondez, entonces el símbolo es este. Entonces, la zona de tolerancia plana está limitada por dos círculos concéntricos. En este caso, pues este círculo de acá y este de acá afuera, dos círculos concéntricos, comparten el mismo centro, separados una distancia t. Entonces, ¿qué quiere decir esto? La circunferencia de cualquier sección ortogonal de acá debe estar comprendida entre dos círculos concéntricos coplanares separados nomás una décima de milímetro. Entonces, esta zona de tolerancia casi que no es nada. Tolerancia de cilindricidad. Entonces, en este caso, cuando tenemos esta tolerancia, son un círculo con dos rayitas, ese es el símbolo. En este caso, la zona de tolerancia está limitada por dos cilindros coaxiales. Entonces, en este caso tengo un cilindro 1 metido dentro de un cilindro 2, ¿sí? Un cilindro 1 metido dentro de un cilindro 2, con una diferencia entre radios t. Entonces, t es la diferencia de los radios de los cilindros. En este caso, la tolerancia de cilindricidad apunta a esta superficie. Entonces, la superficie señalada, que es esta, por el rectángulo de la zona de tolerancia, esta superficie debe estar comprendida entre dos cilindros coaxiales, o sea, por aquí en esta zona, entre dos cilindros coaxiales, cuya diferencia de radios nomás es 2 décimas. Entonces, casi que nada. En este caso, la zona de tolerancia está comprendida por unos cilindros. La quinta tiene que ver con la forma de una línea. Entonces, en este caso, pues tenemos esta superficie de acá, ¿sí? En este caso, cuando hablamos de la forma de una línea, es una curvita así. Entonces, ahora, ¿cómo es la zona de tolerancia? Entonces, la zona de tolerancia está limitada por dos envolventes de círculos de diámetro t. Entonces, en este caso, lo que tenemos son círculos en la zona de tolerancia. En este caso, imaginémonos que tenemos círculos acá, círculos acá, por este lado, círculos, con sus centros situados sobre una línea que tiene la forma geométrica perfecta. Es decir, los centros de los círculos estarían por acá estarían los centros de los círculos, y pues básicamente el diámetro t es la zona de tolerancia. Es decir, que esto no se puede salir de esos círculos. Entonces, en este caso, pues son nomás 4 centésimas de milímetro de tolerancia. Entonces, pues ahí lo tenemos.
En este caso, pues los círculos están ubicados acá y nomás es 4 centésimas. Por eso, si ustedes se dan cuenta, aquí esta superficie, haciéndolo como un zoom, pues a esta superficie podría estar así en toda esta zona. Esta línea que está así como divergente, que no es perfecta, es esta línea de acá, o los valores que puede tomar esta línea de acá, que son estos de acá. Tolerancia de la forma de una superficie. Entonces, en este caso, pues es parecido a uno que ya vimos, que fue el de planicidad. En este caso, lo que se trabaja en la zona de tolerancia son esferas. ¿Cómo así? Entonces dice, en este caso, pues bueno, el símbolo es este que está aquí. Este símbolo, acá tengo la tolerancia. Entonces, ahora la zona de tolerancia está limitada por dos superficies envolventes. Ahora son esferas. Entonces, ahora dentro de la zona de tolerancia tenemos una esfera de diámetro t. Entonces, su centro situado sobre una superficie geométricamente perfecta. Entonces, en este caso, la superficie controlada es esta de acá, es redonda. Esa superficie redonda debe estar contenida entre las dos envolventes de esferas de diámetro 0.2. Entonces, ahora lo que tenemos sobre esta superficie, imaginemos que ya no son círculos, sino son esferas. Y que esas esferas tienen un diámetro de 0.2 milímetros nomás. Entonces, esta que es la superficie teórica, pues no se puede salir de ese rango de 0.2 de diámetro. Entonces, casi que es nada. Esta que está aquí es supremamente importante y es la tolerancia de paralelismo. El símbolo de paralelismo son dos rectas paralelas. En este caso, pues démonos cuenta de que ya se utiliza una referencia. Entonces se utiliza como referencia esta parte de acá del dibujo, de abajo. Entonces ahora la zona de tolerancia está definida por dos planos paralelos. Entonces la zona de tolerancia es este plano y este plano, separados entre sí por una distancia t. Entonces, en este caso se utiliza como referencia la parte de abajo de la figura. ¿Cómo se lee esto? La superficie superior, que es esta, del componente, esta de acá, debe estar comprendida entre dos planos paralelos. Acá tienen que estar los dos planos paralelos. Y también tienen que ser paralelos con respecto a la superficie de referencia, que es esta. Es decir, que hay tres planos que son paralelos. Hay dos planos paralelos, que son estos dos de acá. Y aparte, esos planos paralelos son paralelos con la superficie de abajo. Y que estos dos planos paralelos están separados nomás 0.1 milímetros. Es decir, que esta superficie podría doblarse, por decirse así, como está acá, pero eso es casi que nada porque es 0.1 milímetros de separación. Esta es muy importante, esta referencia de paralelismo. Si de pronto se desvía mucho, pues queda desviado, ¿no? Entonces aquí hay otra que tiene que ver con paralelismo. Entonces, la zona de tolerancia está definida por un cilindro de diámetro t. Ahora la zona de tolerancia está definida por un cilindro de diámetro t de eje paralelo a la referencia. Entonces, si en este caso yo tengo la referencia acá, que es esta referencia de acá, el eje del cilindro de tolerancia, que es este, tiene que ser paralelo acá, al plano de referencia. Cuando el valor de la tolerancia viene precedido por el signo de diámetro. Entonces ahora, si lo vemos de esa forma, entonces tenemos una zona de tolerancia marcada por un eje que tiene que ser paralelo a la referencia, acá, y el eje posible puede ser desviado así nomás. Este puede ser el eje que se puede permitir,
en esta tolerancia. Entonces, leámoslo. El eje del taladro indicado por el rectángulo, el eje de este taladro de acá, el eje del taladro indicado por el rectángulo de tolerancia, debe estar comprendido, este eje tiene que estar comprendido en el interior de un cilindro de diámetro de 0.2 milímetros, es decir, imaginemos que este eje está dentro de un cilindro de diámetro 0.2 milímetros, el cual debe ser paralelo a la superficie referenciada. Entonces, pues imaginémonos que este eje solo se puede salir. Si este es el eje, podría tomar esta forma y solo se podría salir hasta una distancia de 0.2 de diámetro, o sea, casi que nada, casi que es completamente recto a A. Aquí hay otro caso. Entonces, en este caso, pues estamos tomando como referencia dos ejes, este eje de acá y este eje de acá. Entonces, en este caso, pues tomo como referencia este eje y yo quiero que este eje sea paralelo con respecto a este eje de acá. Miren, eje de referencia, que es este, y este que está acá, pues es el eje de arriba. Entonces, ahora dice, el eje del taladro indicado por el rectángulo, este eje, debe estar comprendido, este eje tiene que estar comprendido en el interior de un cilindro de diámetro 0.03 milímetros y el cual debe ser paralelo a la recta de referencia A, que es esta. Entonces, pues casi que es completamente paralelo porque se puede desviar de esta forma y este cilindro de acá tiene 3 centésimas de diámetro, o sea, casi que es nada. A eso se le llama paralelismo. Hay otra que se llama la tolerancia de perpendicularidad. Démonos cuenta de que el símbolo pues ya cambia, ahora es una recta perpendicular a otra, 90 grados. Ahora la zona de tolerancia está limitada por un cilindro de diámetro T, esta es la zona de tolerancia. Entonces ahora es un cilindro de diámetro T, de eje perpendicular, este es el eje, este eje es perpendicular al plano de referencia. En este caso, pues cuando el valor de la tolerancia viene precedido por un signo de diámetro. Entonces, en este caso, si ustedes lo analizan, yo quiero que este señor eje de acá sea perpendicular a esta superficie, a la superficie B. Entonces, el eje del cilindro controlado, que es el eje de este cilindro, este eje, el superior, este eje, debe estar comprendido en el interior de una zona de tolerancia cilíndrica de diámetro 0.1 milímetros, 0.01 milímetros, y eje perpendicular al plano de referencia, es decir, que este eje que está acá podría llegar a desviarse de esta forma, como está acá este eje adentro. Máximo podría estar dentro de esa zona de 0.01 milímetros. O sea, casi que es una centésima, casi que es 100% perpendicular. Acá hay otra. Démonos cuenta de que estas dos superficies son perpendiculares, tanto esta como esta. Entonces ahora tengo la zona de tolerancia está definida por dos planos paralelos entre sí y perpendiculares al plano de referencia, separados por una distancia T, es decir que ahora la zona de tolerancia está definida por dos planos paralelos, la superficie puede estar dentro de esos planos paralelos, esos planos paralelos están separados una distancia T y son perpendiculares a la referencia. En este caso, ¿cómo se leería? La superficie indicada por el rectángulo, que es esta superficie, debe estar comprendida entre dos planos paralelos separados nomás 5 centésimos y esos planos deben ser perpendiculares al plano de referencia B, o sea, casi que
5 centésimas, pues es realmente una cantidad muy mínima. Ahora veamos la tolerancia de inclinación. Entonces, cuando sea una tolerancia de inclinación, es este símbolo. Leámosla. Entonces, ahora la zona de tolerancia está limitada por dos planos que son paralelos, este y este. ¿Sí? Esos dos planos paralelos nuevamente están separados a una distancia t, pero ahora están inclinados con respecto a un ángulo. Con respecto al ángulo especificado de referencia, al plano de referencia, que es este ángulo. Entonces, ¿cómo se le diría esto? El plano inclinado de la pieza, es decir, este plano, ¿sí?, debe estar comprendido entre dos planos paralelos entre sí. Este tiene que estar entre estos dos, separados una distancia de 0.1 milímetro, y deben estar inclinados 25 grados respecto al plano de la referencia. Entonces, pues ahí se garantiza que la inclinación pues efectivamente sea de 25 grados. Tolerancia de posición. Entonces, el símbolo de la tolerancia de posición pues es este símbolo de acá. Es para posicionamiento de una parte de la pieza. Entonces, ahora la zona de tolerancia está limitada por un cilindro. La zona de tolerancia está limitada por un cilindro que tiene diámetro t, cuyo eje está en la posición teórica exacta de la recta controlada. Es decir, imaginémonos que este cilindro está sobre esta superficie y que ambos ejes coinciden. Esto cuando el valor de la tolerancia viene precedido por el signo de diámetro. Entonces, imaginemos que este cilindro, el eje real de este cilindro, que es la zona de tolerancia, coincidiría con este de acá. Entonces, ¿cómo se le diría esto? Esto es una desviación que puede tener el cilindro. Entonces, el eje del taladro, que es este eje de acá, debe encontrarse en el interior de una zona de tolerancia cilíndrica de diámetro 0.05, cuyo eje está en la posición teórica exacta con relación a los planos de referencia 6D, es decir que se puede correr un poquitico el eje, pero en una tolerancia de 0.05 milímetros no más no. Tolerancia de coaxialidad. Entonces, esta es otra tolerancia de las más importantes. Coaxialidad o concentricidad es lo mismo, y es que los ejes coincidan exactamente. Entonces, ahora la zona de tolerancia está limitada por un cilindro. En este caso, pues, es este cilindro que está acá. Esa me va a dar la zona de tolerancia. Ese cilindro de tolerancia tiene un diámetro t. El eje de este cilindro coincide con el eje de referencia cuando el valor de la tolerancia viene precedido por el signo de diámetro. Entonces, ¿qué sucede? En este caso, yo quiero que este eje sea coaxial o concéntrico con este eje de acá. El de 50 tiene que ser coaxial con el de 30, pero están en una zona de tolerancia de una décima. Entonces, ¿cómo se lee esto? El eje del cilindro indicado por el rectángulo, entonces el eje del cilindro indicado por el rectángulo, que es este eje, el derecho, debe encontrarse en el interior de una zona cilíndrica de tolerancia de diámetro una décima. Entonces, acá tenemos el eje posible. El eje posible se puede inclinar de esta forma, es dentro de una décima de diámetro. Entonces casi que es completamente coaxial a este eje de acá.
acá tengo otra. Entonces, si ustedes lo analizan, tengo dos referencias, la referencia A, que es este de acá, tengo la referencia B, que es este de acá, la A es el de 20, la A es el eje del de 20, la B es el eje del de 25, ahora tengo dos referencias, y ahora, ¿cómo leemos esto? El eje del cilindro indicado por el rectángulo, que es este eje de acá, el central, este eje, debe encontrarse en el interior de una zona cilíndrica como esta, una zona cilíndrica de tolerancia de diámetro 0.08 milímetros. Entonces, si ustedes lo analizan, se puede desviar muy poco del eje real. Nomás se desviaría 0.08. Hay otra que es la tolerancia de simetría. La última relación de... La última tolerancia geométrica es la simetría. Entonces, el símbolo de la simetría es este que está acá. Entonces, el enunciado dice así: la zona de tolerancia ahora está limitada por dos planos paralelos, separados una distancia t y colocados simétricamente con respecto al plano de simetría o eje de referencia. Es decir que en este caso pues estamos apuntando a la ranura. Entonces, ¿cómo se lee esto? El plano de simetría de la ranura, es decir, este plano de simetría de la ranura, debe estar contenido entre dos planos paralelos separados por 0.025 milímetros. Es decir, imaginemos que aquí hay un plano y que esta línea está en medio de esos dos planos y colocado simétricamente con respecto al plano de simetría que se especifica en A. Es decir, este es el plano de simetría de referencia. Entonces, este eje de acá tiene que estar contenido entre estos dos planos paralelos y a su vez tiene que ser simétrico con respecto a A. La distancia entre esos dos planos es 0.025, o sea, casi que nada. Entonces, pues muchachos, con esta clase lo que quería era pues hacerles como una introducción a lo que son las tolerancias geométricas, ¿sí? Cómo se puede aplicar la tolerancia geométrica en diferentes casos, la parte de la rugosidad, la parte de las texturas. Realmente pues es un tema supremamente grande, ¿sí? También es un tema que se profundiza mucho ya cuando se lleva toda la construcción, porque todas estas tolerancias geométricas tienen que ver o se aplican directamente en el momento de construir un modelo, de utilizar una máquina, de utilizar una herramienta, ¿sí? Entonces son cositas que también se aprenden con la experiencia, ¿sí? Y con los elementos de medición como el rugosímetro, como los calibradores, como los micrómetros, etcétera, ¿vale? Creo que con esto pues ya pueden interpretar un poco mejor cada símbolo, qué es cada cosa, en los planos que les he dejado de taller, ¿vale? Entonces espero que estén muy bien y que este tema pues les haya dejado algo y nos vemos en otra ocasión. Hasta luego.